por la mañana en dirección a Sagán, donde estarán asentados. La decisión se enmarca en una promesa del presidente Barack Obama de proteger una región donde se extendió el temor luego de que Rusia arrebatara Crimea a Ucrania en el año 2014 y empezará a respaldar a los rebeldes del este ucraniano. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó rápidamente y dijo que el despliegue, el más grande en décadas para la OTAN, y que es una amenaza para sus intereses y su seguridad, sobre todo porque concierne a un tercero que fortalece su presencia militar cerca de nuestras fronteras. Ni siquiera es un Estado europeo, señaló Peskov. Bien, y para hablar de este tema, el día de hoy tenemos a nuestro analista internacional, Antonio Barrios. Buenos días, don Antonio. Feliz año. Y pues, estamos a una semana ya de la salida de Barack Obama. ¿Cómo se puede enmarcar esta movilización de la OTAN y de las tropas en la frontera entre Polonia y Rusia? Una situación que ya de por sí pone más tensas, una relación ya de por sí muy tensa entre la OTAN y Rusia. Buenos días. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, sin duda eso era una deuda pendiente por parte del presidente Obama. Ya desde hace aproximadamente un año Polonia venía solicitándole a la OTAN una presencia militar. Y para ello, pues precisamente en junio del año pasado aprobó una ley el gobierno polaco que le permite simplificar la toma de decisiones cada vez que Polonia considera necesaria la ayuda por parte de la OTAN en materia militar o en cualquier otro tipo de ayuda militar, en virtud de precisamente procurar resguardar su seguridad, producto de, como usted bien lo dijo, César, anteriormente, con todo lo ocurrido en Ucrania, en la cual pues Polonia considera de que el próximo país a ser tomado por parte de Rusia en este proceso de expansión rusa, supuestamente pues Polonia cree que ellos son los que siguen. Recordemos un poco la historia, recordemos cómo Polonia ha sido utilizado por las potencias, recordemos el acuerdo que hubo precisamente entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, de la forma en cómo se debía tratar el asunto polaco, y de ahí un poco el tema del peso que la historia tiene a la hora de que muchas veces se retrotraen ciertos sentimientos o ciertos temores con lo que ha estado ocurriendo últimamente en Ucrania y un poco los ímpetus de dominio que de alguna manera Rusia también ha estado tratando de llevar a cabo, no necesariamente en Europa Occidental o en Europa Central, pero sí por lo menos en la parte de Europa Oriental. Hay que entender que Europa Oriental es Moldavia, es Ucrania, es Bielorrusia, es eventualmente también toda la zona del Cáucaso, y es un poco el reforzamiento que ha venido también en protesta haciendo también Rusia a lo largo del tiempo, de oponerse constantemente a la ampliación de la OTAN. Y esta ampliación de la OTAN que viene también desde 1997, que los primeros países que integran la OTAN en ese año fue precisamente República Checa, Hungría y Polonia, que son los primeros que son unidos de manera formal a la OTAN, en la cual hay de por medio cooperación militar, seguridad, etcétera. Y es parte del cerco que la OTAN pone también a Rusia en virtud de resguardar estas antiguas repúblicas soviéticas, que no en vano siguen generando una situación de tensión como este movimiento de tropas que Estados Unidos recién hizo. Bueno, y es que justamente, perdón Helen, Polonia forma parte de esa antigua zona de influencia para Rusia y que ellos todavía siguen considerando que les pertenece, ¿verdad? Sí. Debido a que... Sí, de hecho es todo, a veces no es una cuestión de fronteras, es decir, a veces también es una cuestión cultural, porque Rusia considera de que son países de habla eslava, es decir, un poco lo que se habla también o de descendencia eslava, tribalmente hablando o culturalmente hablando, y también porque, repito, hubo una época en la que la Unión Soviética tuvo influencia sobre esa gran zona, y es parte un poco del resquemor que genera dentro de Rusia en este momento el hecho de que la OTAN se esté moviendo hacia zonas muy cercanas a la frontera con Rusia, lo cual Rusia lo ve como una amenaza a su seguridad. La OTAN lo que arguye es de que no es una cuestión de amenaza, sino que es parte también del esquema estratégico de salvaguardar una zona de por sí que es ya de mucha tensión, y consecuentemente también en el fondo hay lo que se debe hacer es una lectura de advertencia que se le hace a Rusia de que sí, muy bien, ocurrió lo de Ucrania, pero no va a ocurrir en ningún otro país de Europa oriental y mucho menos de Europa central, que son los que están más involucrados hoy en día con la OTAN por una cuestión de cercanía geográfica. Don Antonio, ¿por qué hasta ahora esta presencia la solicitó hasta este momento Polonia? Estados Unidos hizo tarde esta promesa que había hecho Barack.
y también qué representa para Rusia este fortalecimiento de la OTAN. Dice usted que ellos sienten que es como un debilitamiento o algo que va en contra de su seguridad. ¿Qué podría pasar de aquí en adelante después de que este fenómeno se está dando en esta frontera? Bueno, son dos aspectos. Bueno, primero Polonia, como lo dije antes, viene solicitando esto desde hace aproximadamente un año. Lo que pasa es que se había dejado de manera muy tardía porque evidentemente Obama estaba dejando para lo último este movimiento de tropas precisamente porque sabe que el costo político que esto va a tener no lo va a asumir él, sino que lo va a terminar de asumir precisamente Trump. Estaba medida esta toma de decisión. Por supuesto, y sobre todo también porque la afinidad que ha mostrado Donald Trump hacia Rusia, puesto que nombra a Rex Tillerson, el secretario de Estado, cercano en temas de petróleo, amigo de Rusia, es para tratar de meter en una camisa de fuerza a Donald Trump y obligarlo precisamente de alguna forma a cambiar su postura respecto al asunto de Rusia, sobre todo también porque desde las elecciones en noviembre, las elecciones en Estados Unidos, ya ha venido evidentemente toda una campaña con pruebas o sin pruebas contra Rusia, del hackeo, del asunto del espionaje, de que ayudaron a Donald Trump a ser presidente, del asunto de haber hackeado correos electrónicos, del asunto de Ucrania. Es decir, ya había toda una tensión establecida que de alguna forma estalla con las elecciones en Estados Unidos, y eso hace que Obama, de alguna forma, por conveniencia política, haga esta última movida previo a su salida, en el cual el costo político lo va a tener que asumir precisamente Donald Trump, si Donald Trump decide, porque también hay algo interesante en ese sentido, Donald Trump perfectamente puede echar para atrás esta medida que Obama está tomando, porque es una medida ejecutiva que está amparada en el artículo 10 y en el artículo 5 de la Carta de la OTAN, en la cual precisamente ahí se habla un poco de cómo se llevan a cabo los temas de seguridad cuando involucra llevar tropas a otro país. Y no en vano, esta simplificación en la que políticamente hablando Polonia decide hacer más fácil que las tropas de la OTAN entren a su propio territorio es precisamente en virtud de que no haya una confrontación política dentro de Polonia, porque estamos hablando de un tema de seguridad, y cuando se habla de un tema de seguridad, el presidente de Polonia, sin el permiso expreso del Congreso polaco, perfectamente puede tomar la decisión de pedirle a la OTAN, por una cuestión de seguridad, que permita que sus tropas entren al territorio, evidentemente con sus limitaciones, pero sí dentro de todo el esquema de seguridad. Además, hay otro punto muy importante, es parte de toda la guerra híbrida que se ha venido viviendo desde 2014 hasta la fecha. ¿Qué es una guerra híbrida? La guerra híbrida básicamente es toda la transformación que ha venido sufriendo la guerra a través del tiempo, en donde primero era una guerra convencional entre estados, luego se pasa a una guerra asimétrica entre un estado versus grupos insurgentes, y una guerra híbrida es el nivel actual en el que se vive, en donde hay de por medio propaganda, hay espionaje, hay grupos narco con un gran poder, hay también de por medio el Estado enfrentado con otro tipo de grupos irregulares, como pasa por ejemplo con el ISIS en el Medio Oriente. Es decir, es una guerra en donde hay una gran cantidad de factores y una gran cantidad de actores armados frente a lo que antes era simplemente el Estado, que tenía prácticamente el sumo control del aparato militar. Entonces, esta guerra híbrida en donde se pierde un poco el límite entre lo legal y lo ilegal, entre la violencia y la no violencia, hace precisamente de que hoy en día las medidas que se toman a nivel de seguridad puedan ser muchas veces una medida para salvaguardar un país y eventualmente generar un balance de poder, en el caso de Polonia, en Europa, o quizás un foco de tensión que se puede llegar a empeorar si no se maneja adecuadamente esta decisión que recién tomó Estados Unidos para entrar precisamente a Polonia. Ahora, Donald Trump, como usted bien lo decía, puede tomar la decisión el primer día o el segundo día de su mandato, decir, se retiran las tropas. Pero esto también lo pondría en una situación tensa con la OTAN, que ya de por sí él, recuerdo que tampoco habló muy bien de la OTAN. Sí, exactamente, pero es decir, por eso, Trump tiene que tomar la mejor decisión, porque de por sí la decisión que vaya a tomar a favor de Rusia o en contra de Rusia, si prefiere mantener las tropas tal y como Obama las está dejando en este momento, ya de por sí la situación es tensa como tal.
Es decir, en los recientes discursos de Donald Trump ha tenido que verse obligado a cambiar un poco la postura, de decir de que eventualmente sí, Rusia pudo haber tenido que ver algo en el asunto de los correos electrónicos, en el hackeo y muchas otras cosas más, pero es parte un poco de la incertidumbre y de la forma en cómo Donald Trump no tiene capacidad hasta el momento de poder mantener una postura fuerte respecto a lo que se debe tomar de decisiones viables para ahora, a la hora de ver cómo maneja el asunto de Rusia, y eso podría traerle problemas muy serios si no sabe manejar adecuadamente lo que está pasando en esta decisión reciente de Obama. Además, el tema de la política exterior fue algo que se le criticó mucho a él, su desconocimiento del tema de política exterior, don Antonio. Sí, bueno, yo creo que la política exterior de Donald Trump va a ser de prueba, error y corrección. Es decir, yo creo que él va a ir experimentando en el camino y esta decisión de Obama lo va a dejar todavía más desorientado, porque no esperaba que se tomara una decisión de esta naturaleza, sobre todo porque en el fondo tiene una tendencia hacia la confrontación con Rusia, y esta relación de Trump con Rusia va a tener que ver cómo la maneja para no empeorar la situación más y como está. Entonces, con la OTAN precisamente es ver cómo incluso maneja una relación lo más cordial posible, porque al final de cuentas la seguridad de Estados Unidos descansa más en la OTAN que en cualquier otro esquema de seguridad a nivel global. Así es, don Antonio, pero como usted no lo menciona y a uno lo hace pensar en lo poco que ya ha conocido de Donald Trump, que él pues le debe los favores a Rusia, por decirlo así popularmente, y va a retirar las tropas, porque ¿qué podría pasar si mantiene esas tropas en Polonia y Rusia pues obviamente que está en desacuerdo con eso? Bueno, es que, a ver, Trump puede tener dos opciones. Lograr convencer a Vladimir Putin que este movimiento de tropas en realidad no representan una amenaza para Rusia, o simplemente optar por la medida más radical, simplemente retirarlas, lo cual, pues como usted bien manifestó, puede empeorar la situación con la OTAN, y eso incluso puede llegar a empeorar lo que significa el esquema de seguridad, que de por sí en Europa ya es débil, frente a una Rusia que de alguna forma avanza en dos grandes esquemas, que es el esquema atlantista, de ver la OTAN cómo logra reposicionarse ante la debilidad que ha enfrentado en Europa, frente a una doctrina eurasianista, geopolítica muy clara, como la tiene Putin, de tratar de avanzar hacia otras zonas de Europa Oriental con tal de frenar precisamente el avance de la OTAN. Entonces, no solamente es un choque político, sino que es un choque de doctrina militar, es un choque de doctrina geopolítica frente a dos potencias, en la cual Europa, evidentemente, ha de estar preocupada, porque en caso de conflicto de Estados Unidos con Rusia, el escenario de guerra, al igual que pasó en la Guerra Fría, va a ser en Europa. Ajá. Y yo no dudo que Gran Bretaña, yo no dudo que Bélgica, yo no dudo que algunos miembros de la OTAN vayan a estar preocupados en caso de que haya una confrontación en Europa, en donde los que van a sufrir las consecuencias, como en el pasado, van a ser los europeos, y no va a ser Rusia ni va a ser Estados Unidos. Entonces, eso es un poco la incertidumbre, es un tema de seguridad, es un tema de inseguridad, es el tema de la guerra híbrida, que nadie sabe para dónde va y en qué momento va a haber una confrontación, y eso precisamente deja muy en entredicho realmente si este movimiento de tropas está realmente garantizando la seguridad en Europa o está garantizando la seguridad de Polonia, y no va precisamente a abrigar una situación de preocupación por parte de Rusia, en donde se vea obligado a responder igual con movimiento de tropas. Lo que la OTAN dice, y eso lo tiene muy bien comprobado la OTAN, es que reconoce la capacidad de movilización del ejército ruso a cualquier parte de la frontera de cualquier país con los que comparte en Europa Oriental. Ahora, una cosa es lo que vimos en años pasados, que fue el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y otra cosa muy diferente geopolíticamente hablando, don Antonio, es ver un enfrentamiento entre el ejército ruso y OTAN. Eso elevaría el conflicto a un nivel muy superior y peligroso, ¿no? Claro, por eso lo que se está viviendo en este momento es una guerra híbrida, una guerra en donde no hay actores definidos de confrontación. Simplemente es movimiento de tropas, simplemente es poner en práctica un poco el elemento de disuasión, de balance de poder, de darle un mensaje directo, oculto, sin enfrentarse a Rusia, de lo que puede suceder si se atreve, por ejemplo, a tocar un centímetro del territorio polaco, en caso de que el esquema geopolítico de Rusia sea continuar avanzando hacia la recuperación de ciertos espacios geográficos claves dentro de un esquema cultural eslavo, o dentro de un esquema ortodoxo religioso, o dentro de un esquema geográfico de hegemonía o de control militar. Entonces es un poco el elemento de disuasión característico de la Guerra Fría. Es un mensaje que se le da en ese sentido. De ahí, como lo interprete Rusia, es otra cosa.
si lo va a interpretar como una confrontación abierta en donde Rusia tiene que verse obligado en responder de alguna forma, o simplemente se queda calmado tratando de descifrar propiamente en letra menuda qué es el mensaje que se está dando. Así que cuesta mucho poder definir o vaticinar si esto puede llevar a cabo un conflicto mayor o simplemente es un foco de tensión que se va a mantener dentro del esquema de guerra híbrida. En términos de juego político, bélico, lleva las de ganar Vladimir Putin, que ya ha probado ser muy astuto en estos temas frente a un presidente entrante que parece no tener tanta experiencia. Bueno, evidentemente sí. Mientras que Donald Trump siga confrontado con la OTAN y no tenga claro militarmente hablando, o el que actualmente escogió como secretario de Defensa no tenga claro cómo es el juego militar, cómo es el juego estratégico en una zona de tensión como es ahorita Europa, no solo por el tema militar o por lo que hizo Rusia en Ucrania, sino por el tema de las migraciones, por el tema de la debilidad de la Unión Europea que tiene en el aspecto económico, por el tema de la creciente inseguridad ante el incremento del poder que están teniendo los movimientos de ultraderecha en Estados Unidos. Es decir, Europa está en una situación muy tensa desde todo punto de vista. Si no sabe manejar adecuadamente eso, la situación puede eventualmente empeorar en Europa. Y repito, el esquema real de seguridad en el cual descansa toda la doctrina de seguridad de Estados Unidos es Europa antes que cualquier otra región. Y si Estados Unidos, por un mal manejo de lo que está ocurriendo en Europa, la situación se empeora, evidentemente el que va a ganar políticamente hablando va a ser precisamente Rusia. ¿Tiene que demostrar Donald Trump que no es débil ante Rusia? Porque lo han cuestionado muchísimo, de que sería muy entreguista, muy... Sí, en algún momento va a tener que mostrar un poco lo que tal vez a nivel de discurso no ha hecho. Yo creo que al final de cuentas, Donald Trump es presidente de Estados Unidos, tendrá que defender los intereses de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Y lo que yo creo, por lo que he visto de Donald Trump, lo que menos espera es confrontarse con Rusia. Algunos hablan de que este acercamiento o esta supuesta relación de afinidad con Rusia es porque eventualmente podría ser un entreguismo abierto hacia Rusia. Yo creo que más bien puede ser un inicio, y esto es una opinión muy particular, puede ser un inicio eventualmente para evitar de que Rusia no siga con estos ímpetus, tratando de respetar los espacios en los que Rusia está operando y no entrar en confrontación como lo que puede llegar a ocurrir con estas tropas que están yendo a Polonia. Yo no creo que haya ningún problema, porque de todas maneras Polonia es miembro pleno de la OTAN. El artículo 5 de la Carta Fundacional de la OTAN le da plenos derechos a Polonia de tener tropas de cualquier índole dentro de su territorio, dentro de un esquema de seguridad, en el tanto en que estas tropas no signifiquen un problema de inseguridad o Rusia no lo vea como una amenaza. Polonia hasta el momento lo que ha dicho es de que eso no implica una amenaza, pero bueno, una cosa es lo que Polonia diga y otra es como Rusia lo esté viendo. Los adversarios ven e interpretan de una manera muy diferente las decisiones que se toman en materia militar frente a otro tipo de adversarios. En caso de que Estados Unidos decidiera retirar las tropas de Polonia, Polonia puede solicitar nuevamente a la OTAN colaboración, pero tal vez otro país que vaya a tener presencia. ¿Y cuánto tiempo estaríamos hablando que va a continuar esta tensa situación? Está iniciando apenas y va a tener mucho tiempo más adelante. Las implicaciones que ya usted decía que tienen mucho que ver con la política estadounidense y también la relación con Rusia. ¿De qué estamos hablando en este conflicto? Es que ¿cuánto podría durar? Hay algo que tiene que quedar en claro y parece que no se está manejando correctamente. Las tropas que recién ingresaron a Polonia son tropas estadounidenses, cuya base están en las diferentes bases militares de la OTAN en toda Europa. No son propiamente tropas de la OTAN, porque si fueran tropas de la OTAN, fueran tropas que estuvieran conformadas por Bélgica, por Gran Bretaña, por Hungría, por la misma Polonia, por República Checa, por los miembros que pertenecen a la OTAN. Lo que pasa es que se habla que son tropas de la OTAN porque están destacadas dentro de las bases militares de la OTAN desplegadas en toda Europa. Entonces son tropas de Estados Unidos. Eso tiene que quedar muy claro. Son 3.500 soldados en la cual hay una gran cantidad de pertrechos militares que van a resguardar la frontera con Polonia. Pero ese tipo de decisiones, si bien se toman en el seno de la política polaca, quien decide finalmente sobre la pertinencia del envío de esas tropas es el Consejo Atlántico, que es el órgano más alto del cual pertenece la OTAN. Y repito, en el que se ve amparado en el artículo 5 y en el artículo 10 de la Carta Fundacional de la OTAN, la que decide finalmente si
es pertinente o no el envío de tropas. Bien, vamos a ver qué pasa con este tema y queríamos consultar otro tema, don Antonio, a propósito de decisiones de último momento y ya como cierre de las decisiones de último momento de Barack Obama, que fue que ayer puso fin a la política de pies secos, pies mojados. ¿Qué significa esto para Estados Unidos, para Cuba y para Latinoamérica? Porque también nos afecta a nosotros, ¿cierto? Bueno, yo no diría que nos afecta a nosotros en general, eso es una afectación específica de los cubanos, porque es la ley de ajuste cubano. Es decirle a los cubanos, mire, ya no van a tener el tratamiento especial que han tenido siempre, ya no van a tener el trato particular producto de que en la época de Guerra Fría, cuando se crea esta ley, era porque escapaban de la isla comunista y todo lo que se ha dicho siempre respecto a Cuba, sino que lo que hay que entender es de que el hecho de que ya no funcione esto de pies secos y de pies mojados dentro del esquema de la ley de ajuste cubano, es simplemente de que los cubanos que quieran irse a Estados Unidos tendrán que cumplir todas las normativas que cualquier otro latino, que de la forma en cómo se vaya a Estados Unidos, debe cumplir, desde pedir asilo político hasta pedir y decir de que hay una cuestión de persecución en su contra y por tanto el sinfín de formas por los cuales los latinos en una condición de migrantes se van precisamente a Estados Unidos y permanecen por muchos años dentro de Estados Unidos en una condición irregular. Y es echar para atrás también el esquema característico, que es lo que precisamente Trump ha venido criticando de Obama, echar para atrás toda la ley de amnistía que Obama en algún momento quiso proponer para los latinos que están en una condición de irregularidad dentro de Estados Unidos. Entonces, yo creo que este tratamiento especial de los pies mojados y los pies secos era un trato especial, pero no un instrumento para controlar la migración. Los cubanos van a seguir saliendo de la isla por la razón que sea, van a seguir utilizando cualquier ruta, en este caso la centroamericana, para llegar a Estados Unidos de cualquier forma. Entonces, esto no va a marcar ninguna variante respecto al flujo migratorio, pero simplemente ya no van a tener el trato especial que tenían, como lo han tenido por décadas. En el entendido también, como lo había dado en declaraciones antes, van a tener que cumplir todas las obligaciones y también porque habían sectores muy conservadores dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos que ya adversaban precisamente los beneficios de esta ley, en la cual pues consideraban de que los migrantes económicos salidos de Cuba estaban aprovechándose de esa ley precisamente con otros propósitos muy diferentes a lo que en sí por lo cual fue creada. Perfecto, agradecemos muchísimo al analista internacional Antonio Barrios por esta amplia explicación sobre ambos temas. Vamos a ir, como todos los viernes, con nuestra sección de Vidarte, y es que este 2017 continúa la exposición de las gordas en el Museo de Arte Costarricense, pero además las actividades de verano para toda la familia darán inicio en pocos días.